Bienvenidos y bienvenidas a todos para su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora TV Caricuao, y Radio Macarao lo retransmite los sábados y los domingos de 7 a 8 de la mañana. Estamos hoy celebrando la fiesta de Corpus Christi. Sobre ese tema vamos a hablar en la primera parte del programa de hoy. Sean bienvenidos todos los que a través de la radio, la televisión y las redes sociales se sintonizan con nosotros. Hoy tenemos una invitada especial. Muy especial. Nuestra amiga Belkis Vázquez, exdirectora la conoce mucho en Caricuao porque ella fue la directora del Liceo Francisco Fajardo. Hoy en día se está dedicando a otras cosas, pero sigue trabajando con nosotros. Y bueno, está invitada hoy porque vamos a hablar precisamente de esa fiesta de Corpus Christi, que yo siempre le he llamado, la gente la ha tergiversado porque se habla más de la fiesta de los diablos, de esos diablos de Yare, y hasta lo convirtieron en un patrimonio de la UNESCO y todo ese tipo de cosas. De lo que significa. Sí, exacto, y nos olvidamos de realmente lo que es la fiesta, que es la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de Cristo. Un saludo, amiga Berti. Bueno, muchas gracias, Pablo, y gracias, Johnny, por la invitación a este programa, que es muy visto ahorita por la parroquia Caricuao y más allá, porque está en las redes, ¿no? Correcto. Y bueno, evidentemente, pues si vemos la parte cultural del Corpus Christi, Venezuela pues se proyecta una vez más a través de la cultura, pero esto a nivel cristiano pues tiene otra connotación que más adelante yo me imagino que tú lo vas a explicar. ¿Cómo no? Ok, le damos las gracias entonces a todos nuestros amigos, a Jesús Blanco, a nuestro amigo Pedro, a Edelvio, a Leiber y a nuestra amiga coordinadora del programa, Laura, y a nuestra gente de Radio Macarao 100.3 FM que nos siguen semana tras semana. Bueno, entonces, Pablo. Bueno, como siempre, nos ponemos en la presencia de Dios para que Él nos envíe su Espíritu Santo, que es el protagonista de este programa, para que Él nos guíe en este tema tan delicado y tan profundo que vamos a tocar en este momento. Les invito para ponernos en la presencia de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque nos permites a través de estas ondas televisivas y radiales llegar a nuestro pueblo. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre aquellos que lo están recibiendo para que saquemos una lección espiritual profunda que cambie y transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? Podemos traducirlo: tomen y coman todos de él. Esta es mi vida, que se entrega por ustedes. Hagan también ustedes esto en mi memoria. La sangre es un símbolo de la vida y el cuerpo es un símbolo de la persona. Hoy estamos celebrando la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? La fiesta de la vida y de la persona de Cristo, que se inmola para darnos comida y diluirnos en nosotros y darnos vida. Este es el misterio que nosotros hemos celebrado. Por eso es que la iglesia, después de la Santísima Trinidad, que es la fiesta que celebramos la semana pasada, nos pone a consideración esta expresión de amor, este símbolo que Cristo quiso dejarnos, o mejor dicho, más que símbolo, este sacramento, esta señal para que nosotros nos acordemos siempre de que Él se ha quedado con nosotros en esta forma de entregar su vida para que tengamos vida eterna. Invitarnos a que nosotros también estemos dispuestos a dar nuestra sangre, nuestra persona, nuestra vida por su causa a los demás en este mundo. Por eso la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, que es la fiesta que popularmente se conoce de Corpus Christi,
nos invita a hacer lo mismo en su memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella persona que comulga, aquella persona que cree en la presencia de Cristo en la Eucaristía, Cristo le está diciendo allí: no quiero que me eches humito ni que me des culto, porque nosotros hemos hecho la fiesta de Corpus Christi, estamos hablando ya de la iglesia institucional, para rendir culto a la presencia de Cristo. Pero lo que no acabamos de entender, que el culto verdadero que Dios quiere que nosotros hagamos no es echarle humito a la presencia de Cristo en una hostia, sino el mejor culto es que nosotros seamos testimonio de esa entrega a los demás como Cristo lo hizo con nosotros. El verdadero culto es la vivencia de lo que eso significa. Cuando usted da su vida, da su cuerpo, como decíamos en la fiesta de Pentecostés, usted es capaz de inmolar su vida, de gastar su vida por la causa de Cristo, que es por la causa de los pobres, de los afligidos, de los necesitados. Usted está dando culto a Dios. Por eso decía Monseñor Romero que el verdadero culto es inmolarse por el pobre, por el humilde, por el sencillo. Ese es el verdadero culto que Dios le agrada. Aquello, le decía Jesucristo a la samaritana, llegará un día en que no haya que venir a este templo ni a este monte a quemar un animal o a hacer un holocausto. Llegará el día en que el verdadero culto es adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y en verdad. Por eso es muy importante que esta oración se traduzca en vivencia. Yo quisiera también, para comentarlo con ustedes, el significado folclórico y cultural que tiene esta fiesta de Corpus. No es que todo sea malo, yo creo que es cuestión de darle un sentido espiritual. A mí me parece que es muy significativo que en la fiesta de los Diablos de Yare, cuando el sacerdote saca el Santísimo, y eso lo hice una vez yo con el Padre Numa allá en San Francisco, me gustó mucho, los Diablos de Yare terminan su danza y se postran ante el Santísimo. ¿Qué significa eso? Que ellos reconocen la derrota del demonio ante la presencia de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que si eso se queda nada más que en una hostia, entonces tenemos que esperar a que haya una hostia. Pero yo le quiero a usted decir, mi querido radioescucha, televisivo, católico, cristiano, que me pueda ver y escuchar, usted es la hostia de Cristo. Tú, yo, ella, somos hostias. Y por eso es que el demonio tiene que rendirse ante nuestra presencia, porque nosotros somos santuario de Dios cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. Y comulgar significa hacer ese compromiso de vida. Yo recibo a Cristo en mi vida para que con esa fuerza que Él me da, yo también ser capaz de hacerlo en memoria de Él. Entregar mi vida, entregar mi cuerpo, entregar mi sangre por la causa de Jesús, por la causa de los pobres, por la causa de la justicia, por la causa de la verdad. Tenemos que meditar en esta fiesta para que nosotros también seamos capaces de hacer que los demonios ante nosotros tiemblen y se postren y ganarle esta batalla, pero eso significa que vivamos ese ideal que Cristo nos dejó y nos lo dice continuamente en cada Eucaristía que celebramos todos los días, especialmente el domingo. Yo le doy gracias a Pablo, tan excelente reflexión. Nosotros vemos este evangelio prácticamente todos los domingos cuando vamos a misa, pero yo quisiera la opinión de nuestra amiga Belkis. ¿Para qué nos tiene que decir, Belkis? Bueno, yo no, ahorita mi opinión va a ser más desde el punto de vista cristiano que desde lo cultural, ¿no? Sí, sí. Yo también comparto la idea que tú estabas expresando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Jesús es tan importante, esa entrega que Él dio por la humanidad, que tanto en nuestra iglesia católica como en la iglesia evangélica tiene esa connotación de la importancia que tiene el cuerpo de Jesús. El apóstol Pablo, en una de las cartas en Corintios, dice que es que cuando nosotros nos tomamos el cuerpo de Cristo, es arrepentido, con una conciencia de verdad, de arrepentimiento, porque si no, entramos a lo que es una tradición y a una cultura más. Cuando nosotros tomamos el cuerpo de Jesús, es porque nosotros estamos radicalizados, ¿verdad? Que de verdad nos estamos abriendo a un compromiso como el que Jesús hizo al entregar su vida. Entonces, también estamos, dice la palabra, que si nosotros nos tragamos de manera impura el pan, nos estamos tragando nuestra propia condenación. Porque tú ves mucha gente que nosotros la vemos como muy religiosa,
consumiendo el cuerpo de Jesús, porque a nivel para nosotros es espiritual, porque es una presencia exactamente. sacramental, Entonces, no física. nosotros estamos comprometiéndonos con ser radicales en nuestras vidas. Eso es muy importante. Si nosotros no tenemos ese compromiso de ser testimonio Sí. de Jesús, entonces somos no unos vale. hipócritas, Somos Bertie, entonces somos hipócritas. la parte cultural, ¿entiendes? Claro. Somos esa parte entonces cultural, porque se mezcla lo cultural con lo religioso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Que se puede ser una cultura, pero una cultura bien espiritual. Esa connotación de los diablos de Yare, del enemigo que lucha contra Dios, es una buena simbología que hizo el pueblo, Sí. ¿verdad? Para manifestarlo en lo que ellos lo entendían. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es decirle a la gente el compromiso que tiene el cuerpo de Cristo en la vida de un cristiano. Gracias, Amén, Bertie. gracias, Bueno, Bertie. muy Muy bien. bueno la reflexión que nos hizo, porque me encantó esa parte donde estuviste hablando sobre lo cultural y lo religioso, porque muchas veces se está quedando solamente en lo religioso, y mucha gente también se queda solamente en lo cultural. Exacto. Entonces esa comparación estuvo muy buena, gracias, Bertie. Pero yo me voy a ir un poquito al Evangelio, ¿no? Porque me llama la atención, porque el Evangelio de hoy es el Evangelio de Pablo, y dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Él lo que recibió es lo que le está transmitiendo. Pero tenemos que recordarle a nuestros hermanos usuarios que Pablo no era uno de los 12 apóstoles. Pablo físicamente no estuvo en ese tiempo con Y lo Jesucristo. conocía. Él no lo conoció, él lo conoció fue espiritualmente. Entonces imagínense, después que Saulo de Tarso fue un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos, la conversión que tuvo, que fue tan fuerte que llegó hasta el punto donde él se comunicó, se unió al Espíritu. Y él recibía eso del Espíritu, y por eso es que le está diciendo: yo le estoy transmitiendo lo mismo que les transmitió Jesús a ustedes cuando estaba con ustedes. Yo se lo estoy transmitiendo a ustedes. Entonces dice que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó en su mano. Entonces llegamos a la iglesia y colocamos el pedacito de hostia y agarramos y la consagramos. Belki muy bien lo dijo, que entonces viene la gente sin tomar conciencia de lo que está asumiendo, de lo que está comiendo, de lo que está metiendo dentro de su cuerpo. Tan solo lo toma por mera tradición o por una cuestión religiosa o cultural, X. Pero no toma conciencia realmente de lo que está tomando ese cuerpo y esa sangre. Pero me voy a seguir al Evangelio. Entonces, cuando Jesucristo dice, Él lo hizo de forma simbológica: este es mi cuerpo, porque yo me voy a inmolar por ustedes, yo le voy a entregar a ustedes para que ustedes se salven, le voy a entregar mi cuerpo y mi sangre, y esto lo van a hacer ustedes para que ustedes no se les olvide y para que lo recuerden todo el tiempo, semana tras semana. Pero perdón, no solamente para que lo recuerden, sino para que lo vivan. Exacto. Para que lo vivan, para que hagan lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. Yo estoy dándole la vida a ustedes. Ustedes tienen que darle la vida a los demás en nombre mío. Ese es el compromiso. Y mucha gente no entiende. Sí, eso. fíjate que dice, este es el cáliz de la nueva alianza. Una alianza. Pero dice que la nueva alianza. ¿Por qué? Porque anteriormente hubo otra alianza. En estos días yo iba por la autopista y vi un arco iris bellísimo que estaba en el cielo. Y le dije: gracias, Padre, porque tú nos estás recordando con ese arco iris la alianza que tú hiciste con nosotros. Pero entonces luego, cónchale, en vista de que la gente no hizo caso, tuvo que venir el Hijo del Padre aquí a convertirse en hombre y a mostrarnos el camino y todo lo que tuvo que padecer. Entonces, por eso es que él dice que esta es la nueva alianza. Pero imagínense, esta es una alianza de sangre, esto es una alianza de vida. Pero él está haciendo esa alianza de vida para que nosotros podamos ser salvos y nosotros podamos tener vida, ¿no? Entonces dice: hagan esto en la memoria, o sea, en memoria, para recordar todo el tiempo la alianza que tiene nuestro Padre con nosotros, que fue una alianza de sangre. Pero hay algo que yo te quiero preguntar aquí que dice en el Evangelio. Por eso cada vez que ustedes comen este pan y ven de este cáliz, que es lo que hacemos semanalmente, entonces aquí yo no comparto, ¿no? Porque dice: proclaman la muerte del Señor. Claro. Porque entonces dice: proclaman hasta que vuelva. No, Señor, yo te diría sinceramente, Pablo, yo proclamo el triunfo, no la muerte del Señor. Proclamo el triunfo del Señor porque el Señor volvió en ese momento y volvió rápidamente. Pero eso quiero que me lo explique, hermano Pablo. Claro que sí, no usted, sino usted, hermano, que nos está escuchando. Ese es el problema de los cristianos, que no acabamos de entender que morir, yo lo dije la semana pasada, lo dijo el apóstol Martí, lo dijo Ali Primera: morir por la patria
no es morir, es vivir. Y Cristo, nosotros proclamamos la muerte porque allí Él venció la muerte. Él vivió y se eternizó porque se donó. Esa es la memoria que nosotros tenemos que recordar. Que nosotros al darnos es cuando nos inmolamos, y cuando tú te inmolas por una causa de la justicia y de la verdad, usted se eterniza cuando se entrega. La resurrección es la consecuencia de esa entrega. Por eso morir por la patria, morir por las causas justas, morir por la verdad, morir por la justicia, allí usted se está eternizando. Y no acabamos de entender muchos cristianos que Jesucristo al morir logró vencer la muerte, y allí fue cuando se eternizó. Si no hubiera entregado su vida, Él se hubiera podrido en un sepulcro. Es la capacidad que Él tuvo de dar la vida, y eso es lo que Él nos está diciendo en la Eucaristía. Es más, hablando de Pablo, Pablo lo entendió muy bien, y Belkis creo que hacía alguna referencia sobre eso. ¿Por qué la comunión? Yo siempre lo digo en la celebración. ¿Qué pasó en el Concilio Vaticano II? Que antes de comulgar, ¿qué hacemos en la celebración, en el culto? Hacemos en el culto que antes de comer a Cristo Jesús, antes de recibir a Jesús, usted tiene que comulgar con sus hermanos. Y por eso el presidente de la asamblea dice: antes de comulgar, dense la paz los unos a los otros. Si usted no es capaz de tragarse a un hermano, usted no puede venir a comulgar. ¿Por qué? Porque al recibir a Jesús nos hacemos un solo cuerpo con Él. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo lo explica más ampliamente. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y al comulgar, comulgamos de un solo pan para que Él nos integre en un solo cuerpo y Él sea la cabeza, para que en nombre de Cristo nosotros nos inmolemos por la causa del Evangelio. ¿Qué pasa? Que cuando Él dice hasta que Él vuelva, se está hablando de su manifestación final, cuando ya este mundo haya pasado, cuando lo que dice el Apocalipsis, ya esta tierra vieja, el mar desaparece, la tierra desaparece en la mundanidad, y ya va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y allí Jesucristo lo vamos a ver en todo su esplendor, compartiendo con nosotros el banquete. Por eso Él dice a los apóstoles: no beberé más de esta copa hasta que lo hagamos plenamente en el reino de Dios. Eso es importante que lo entendamos, y por eso el compromiso que conlleva el tener conciencia que me hago un solo cuerpo, no con Cristo, sino con mis hermanos que también me rodean, para juntos comprometernos como iglesia en la transformación de esta tierra. Por eso se quedó con un pan. ¿Por qué? Para decirnos que tenemos que alimentarnos, tenemos que tener la fuerza de Él para poder cumplir con la misión, como lo explicábamos la semana pasada. Pablo, fíjate que con respecto a la pregunta que hacía Johnny, acerca de la palabra muerte, ¿no? En el sentido de Jesús, de Cristo, ¿verdad? La muerte es esa transformación, porque fíjate que Jesús muere, desciende a los infiernos, porque ese era el sentido real, ¿no? Claro. Descender a los infiernos, ¿verdad?, para poder rescatar todas esas almas y nosotros poder tener la resurrección. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra muerte, no nos tenemos que asustar, porque eso es parte de la transformación del hombre, ¿verdad? Claro. Que te estás en una vida y vuelves a otra vida. Es esa transformación, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de Jesús, pues más sentido tiene. Claro. Entonces, en aquel momento, cuando Jesús muere, que ya me adelantaría un poco, que estaría tocando un poco la resurrección, pero desciende a los infiernos y resucitaron muchos con Él. Claro. Por eso era que eran perseguidos. Entonces, le da un sentido a la muerte. Nosotros lo que pasa es que en el occidente, en los países occidentales, creemos que la muerte es fracaso, pero si nosotros lo vemos en otras culturas, en budistas, todas esas culturas consideran la muerte como la transformación a algo. Igualito que el cristiano. A mí me gusta mucho ese tema, porque cuando hablamos de muerte estamos hablando precisamente de esa transformación, y hablamos precisamente sobre esas crisálidas, esos gusanitos. Esos gusanitos, cuando se van a convertir en mariposas, entonces lo que reciben es esa transformación. Yo también estoy seguro de que eso, pero siempre tengo que hacer estas preguntas para que sacarle el juguito aquí a Pablo y a Belkis, a nuestros invitados.
Porque realmente, como yo se lo digo, si nosotros realmente creemos en Cristo, si nosotros realmente creemos en el Padre, ya nosotros vencimos la muerte. Y por eso yo le digo a mis amigos y a todos nuestros radiousuarios y teleusuarios que yo soy inmortal. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo. Yo sigo su palabra. Yo sigo trabajando por su reino. Y si yo sigo trabajando por su reino, yo soy alma, yo no soy cuerpo. Y como yo soy alma y no soy cuerpo, yo soy totalmente inmortal, Pablo. Fíjense que nosotros tenemos una canción que a mí me gusta mucho cantarla, sobre todo en esta fiesta de Corpus Christi. Amar es entregarse. Correcto. Amar es darse. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar. Dar alegría, dar felicidad, dar lo que Dios nos da con alegría y gozo para enriquecer a los demás. Esa es la Eucaristía. Y voy a leer al final para terminar con esta reflexión. Eso es la Eucaristía que celebramos cada día, sobre todo los domingos, que nos congrega como comunidad de los creyentes, para que no se nos olvide que nosotros debemos ser también esas hostias puras, ese testigo de Jesucristo, que debemos estar dispuestos también como Él a derramar nuestra propia sangre para ser de verdad verdaderos discípulos y testigos de su amor. Déjate quemar si quieres alumbrar. Como Jesús, déjate comer por los demás para que de tu vida ellos tengan vida. Eso es el mensaje de Dios que se ve en la naturaleza de una forma extraordinaria, como los seres animales, plantas, se dejan comer para dar vida. Porque si comer para que el otro no tenga vida no tiene sentido, pero cuando tú te desgastas para que el otro tenga vida, cuando tú sacrificas algo, como veíamos la semana pasada, para que el otro sea feliz, eso es lo que te hace grande, eso es lo que te va a hacer resucitar, eso te va a hacer Eucaristía. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, los invito a la segunda parte del programa. Voy a dar una introducción. Es muy importante que nosotros entendamos qué significa el capitalismo. Capitalismo y cristianismo pueden ser compatibles. Vamos a dejar esa pregunta porque como Johnny me sacó la chicha ahora, yo les voy a sacar la chicha a ellos en la próxima parte de nuestro programa. No se muevan, que enseguida estamos con ustedes en unos minutos para tratar este tema que nos vino precisamente de la ciudad de Quito, en Ecuador, en una reflexión sobre el pueblo indio del Ecuador, cristianos de base de Monseñor Proaño, que nos han regalado este editorial que vamos a dedicar para ustedes y toda la reflexión de la segunda parte. Ya estamos con ustedes en la segunda parte del programa.